¿Cómo están todos? Hola, buenas Noches. noches. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Bien, Muy bien. gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a esperar unos minutos a que estemos todos reunidos. A los que no me conozcan, soy Víctor Lagunes. Voy a estar ayudando aquí a la moderación. Gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias, encantado. Gracias, Igualmente. Víctor. Gracias. Hola, Clau, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, bien. ¿Y tú, Víctor, qué tal? Hola, Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. Julia, ¿cómo están? Carmen, qué gusto. Hola, Edith. Hola. Hola, 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 Andrea, ¿cómo ¿cómo están? estás? Muy Muy bien, bien, gracias. Felices de estar acá. qué felicidad. Ya, de nuevo juntos. De nuevo, sí. Pues espero que empecemos a las 7 en punto, con quien estemos y que se irán conectando. Tenemos una mesa bastante, con bastantes panelistas. Entonces, sí, quiero empezar así en punto para que no nos alarguemos mucho, si les parece bien. Sí, perfecto. Muy bien, Ale, gracias. De acuerdo. Déjenme. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, qué gustazo tenerte en esta mesa. Gracias a ustedes por la invitación. Hola a todos. Fabio es de OpenAI. Fabio, un gran equipo de panelistas aquí. Hola Fabio, acá Ricardo Bolaños, bienvenido. Ale, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias por la Ricardo. invitación. Alexandra, a todos los que conozco, Irán, Claudia, qué gusto verlos y otros tantos más panelistas que estaban por ahí, que ya saludaremos. Pues muchas gracias por el espacio y por poder compartir con todos todo esto que es tan necesario. No, pues encantados de estar aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto ver también varias caras conocidas. Alfonso también, hola. Pues listo. Nina, ¿tú nos avisas a qué hora, cómo está el tema de la transmisión? Hola, buenas noches. Ya estamos grabando, Ale, entonces podemos iniciar en el momento que indiquen. Listo. Muchas gracias, Ali, por la invitación. Qué gusto, Alfonso, que te pudiste conectar. Me parece que fue una buena hora. Luego se vuelve se vuelve complicado el día, pero creo que fue buena hora. Si nos funciona, así haremos el resto de las mesas, también ya un poquito más hacia la tarde. Hola, Pau, Cícero. Hola, querida Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por Muy la bien, invitación también. muchísimas gracias a ti. Andrea, si te parece, presento yo, ¿sí? Muchísimas gracias. Pues listo, empezamos. Muchas gracias a quienes hoy nos acompañan, a quienes se están conectando, tanto para participar como para escuchar esta tercera mesa de trabajo que organizamos la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial junto con OpenAI. Y esta tercera mesa, pues de verdad muy, muy relevante. Agradecerle a OpenAI y al equipo de trabajo por la organización de esta y de un gran tema, el papel de la inteligencia artificial en la educación superior en México. Y es que hoy los foros internacionales más relevantes, desde G7, G20, organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, coinciden en algo que es fundamental. La universidad es uno de los actores estratégicos más importantes en la era de la inteligencia artificial. Y no solo porque forma
a líderes del futuro, sino porque tiene la capacidad de orientar el presente. Y así, quiero agradecer a quienes hoy nos acompañan. Nos acompaña gente de instituciones académicas, de organismos internacionales, de la industria, de think tanks, y va a ser una conversación muy rica cuyo el objetivo que queremos lograr es, eh, es realmente poder actualizar el trabajo que hicimos desde hace más de 3 años en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, en estas mesas de trabajo, donde una de las mesas de trabajo más importantes fue la de educación y mercados laborales. Sin embargo, tenemos que estar actualizando esos documentos. Esos documentos se hicieron justo para eso, para que sean documentos vivos, que sean documentos dinámicos y flexibles y que podamos estar actualizando con lo último que está pasando con las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, ahora es cómputo cuántico, que hay foros y foros ahora hablando de esto, y que podamos realmente tener documentos muy, muy actuales. Las instituciones de educación superior sí son llamadas a asumir hoy múltiples roles, desde ser arquitectas de políticas y de gobernanza, codiseñando marcos de uso responsable, códigos de conducta, transparencia y rendición de cuentas alineados con compromisos internacionales. También ser motores de competencias, de habilidades, de reconversión de habilidades, ser innovadoras pedagógicas, ser guardianas de integridad académica y de derechos humanos, ser productoras de ciencia abierta, de evaluación, de seguridad, ser orquestadoras de ecosistemas, ser palancas de equidad e inclusión, ser impulsoras de empleabilidad, y ser gestoras de gobernanza. Quiero empezar con esto, para darle la palabra a Fabio de OpenAI, pero me gustaría que terminando esta mesa de trabajo podamos tener cosas muy claras, accionables, que podamos integrar a nuestro documento, a nuestros documentos de política pública, de recomendaciones, no solamente para gobiernos, para tomadores de decisiones, sino también para la academia, para instituciones públicas y privadas, para empresas, porque hoy no podemos pensar en silos, no somos islas, la academia no es una isla, estamos obligados a crear estos puentes entre la academia, con sociedad civil, con el gobierno, con los organismos internacionales, y realmente co-crear un nuevo paradigma académico que es urgente, donde tengamos nuevos currículos, nuevas políticas institucionales, nuevos centros, laboratorios, sandboxes académicos, programas masivos de capacitación, consorcios donde haya acceso al poder de cómputo, en fin, cosas que los expertos que hoy nos acompañan van a hablar, pero que podamos, terminando esta mesa de trabajo, incorporar estas ideas a nuestros documentos. Gracias por conectarse, gracias por compartir, seguir compartiendo su experiencia, su gran valor que tienen en nuestro país, para crear un nuevo contrato educativo que me parece que es muy necesario. Gracias, OpenAI, por este diálogo, y te doy la palabra. Muchísimas gracias por seguir apoyando a la alianza. Fabio, gracias. Gracias Alejandra, gracias Andrea por la invitación. Un gusto conocerles a todos. Mi nombre es Fabio. Yo estoy hoy reemplazando a Nicolás, que trabaja también con nosotros acá en OpenAI, si vieron su nombre en algún lado. Yo llevo 1 año y medio acá en OpenAI trabajando específicamente con instituciones de higher education. Aprovecho también para decir, originalmente soy de Brasil, vivo acá en Estados Unidos, entonces a veces si me falta, yo he vivido unos años en México cuando tenía mis 15, 16 años, si me falta una palabra u otra en español o si la mezclo con español en algún otro lado, ya les pido disculpas, pero tengo la oportunidad de estar acá. Como me encantó lo que dijo Alejandra de estar dentro de ese sitio donde una tecnología que es viva y que la estamos viendo pasar todo el día y cambiar todo el día y ver de enfrente cómo trabajan
las instituciones de educación, no solo de Estados Unidos, pero del mundo. Lo que es muy interesante de esa tecnología comparada tal vez con las otras que vimos en el pasado, y un dato muy interesante es que es una tecnología que está siendo, o sea, utilizada por alumnos antes que las instituciones, ¿no? Si piensas a la Internet, por ejemplo, instituciones la tenían que traer para que la gente lo pudiera probar, pero la inteligencia artificial es algo que las personas pueden ir, salir y utilizarla y conocerlas. Y el principal uso de los más de 700 millones de usuarios semanales que tiene ChatGPT es para aprender algo. Y los principales usuarios, el mayor número de usuarios que tenemos son estudiantes. Entonces, muchas veces, sea acá en Estados Unidos, sea en México, sea en Brasil o en cualquier otro lado, lo que se ve es que los alumnos ya están viendo la tecnología, experimentando con la tecnología, y las instituciones están como que casi que intentando alcanzarlo sin cómo hacerlo, y en algo que cambia a todo momento. Entonces es muy interesante ver por dónde vamos y qué es lo que tienen que ser las instituciones. Nosotros entendemos, y parte de mi trabajo es que un acceso centralizado, o sea, es decir, dado y avalado por una institución, es la manera más rápida y fácil de que se vea ese tipo de adopción, que la gente se sienta confortable utilizando la tecnología y también compartiendo ahí sus use cases del día a día. Claro que con reglas y con políticas que lo establecen las universidades, que lo hacen mucho por acá. Me gusta mucho también hablar de los principales usos que nosotros vemos en instituciones, y normalmente, o sea, lo que se repite muchas veces de uso orgánico son tres grandes temas ahí. En la parte de enseñanza y aprendizaje, sea por la parte de un maestro en construir una nueva clase, o hasta ser más efectivo en la parte administrativa, o para un alumno como un tutor, que a lo mejor ese alumno está estudiando a la 1 de la mañana un sábado y no tiene a quién hacer una pregunta, o lo quiere aprender en otro idioma. Está ahí como un tutor personalizado que va aprendiendo cómo te gusta aprender y te va enseñando basado en lo que estás estudiando. La segunda parte, que es muy utilizada, que imagino que ustedes de instituciones académicas van a saber, es para servicios provisionales y administrativos. Hay mucha burocracia en universidades en todos lados, hay mucho trabajo repetitivo, sea escribir correos, sea escribir speeches para el rector, sea hacer políticas o revisar políticas o comparar documentos. Entonces, esa es una parte que se ve bastante uso en las instituciones de educación. Y el último, que es también muy interesante, es la parte de investigación. Y investigación, hay una variedad de cosas que pueden ser utilizadas. Un ejemplo que me gusta bastante es muchas veces cuando un investigador va a empezar su tesis, a lo mejor tiene un archivo muy grande o tiene muchos papers que tiene que empezar a leer, y puede usar una herramienta como ChatGPT para, oye, léeme estos 100 papers y dime los 5 más importantes que yo tengo que empezar para esta mi línea de tesis. Entonces, eliminando mucho del trabajo que podría ser leer 95 otros papers que no tienen que ver con su día a día. Estos son solo algunos ejemplos y algunas de las cosas que yo veo en el día a día, pero estoy muy interesado en oír las experiencias y perspectivas de ustedes, y acá encantado de responder en cualquier pregunta ahí que tenga que ver con OpenAI o con OpenAI Educación, o AI en general con educación, estando acá en San Francisco. Gracias, Fabio. Andrea, ¿quieres presentar un poquito la dinámica para que haya como mucha claridad? Sí, muchas gracias a todos por conectarse. Tenemos un gran grupo y queremos poder escucharlos a todos. Entonces, vamos a tener 3 minutos por participación para que vayan levantando la mano, y conforme vayan levantando la mano, vamos a ir dando la palabra, y les pedimos que nos apeguemos a estos 3 minutos para que todos podamos escuchar a todos los que están en esta mesa de trabajo. Vamos a empezar con la primera pregunta, luego con la segunda, y si nos da tiempo pasaremos a la tercera, y son las preguntas que les hicimos llegar por correo electrónico. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, y nada más, como estamos grabando la sesión, se está grabando. Si hay alguien que no esté de acuerdo en aparecer, y bueno, que nada más quería como que avisarlo, si hay alguien que no esté de acuerdo, si me puede escribir,
Pero bueno, hay gente conectada y la idea es que esto se va a subir al sitio de la alianza para que, como todo lo que hacemos, sea totalmente transparente y que quede constancia de las participaciones de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría empezar y ya para darles el piso a ustedes en si la educación superior es anacrónica, si realmente estamos viviendo tal cambio tecnológico, tal disrupción tecnológica que sí está sacudiendo la academia, si es relevante todavía el modelo académico actual que tenemos, el modelo educativo de educación superior, ¿no? Los años que se estudian, el tipo de educación. Y creo que partiendo de ahí es si se debe transformar y hacia dónde. Me gustaría con eso pues lanzar esta pregunta y ver quién empieza. José Luis Ponce, Hola Ale, un gusto saludarte hola. y bueno, Fabio y Andrea y todos los colegas, qué gusto verles de verdad. Ya me gasté no sé cuánto de mi tiempo. Creo que queda claro, queda claro que cada que haya algún cambio como la disrupción de la máquina de escribir, después llega el internet, el correo electrónico y las bibliotecas digitales, pues ha ido generando que pues tenemos que tomar decisiones siempre para convertir que las cosas se utilicen de la mejor manera. En este caso, en la educación, pues la inteligencia artificial, pues debemos de tratar de que sea más bien un componente estructural, que obviamente que con ese mismo peso, con los recursos que estén bajo un marco ético, seguro y sobre todo responsable. De hecho, esos serían prácticamente ciertos ejes. Y un poquito de lo que comentabas, Fabio, pues sí, orientado al aprendizaje, ¿no? Que obviamente nos ayuda a personalizarlo, que nos hace que sea muy accesible, pero a veces se convierte en un aprendizaje superficial y creo que, o podría ser un aprendizaje superficial, no necesariamente, pues la clave está en enseñar a los estudiantes, obviamente, a usarla con esa responsabilidad para formular mejores preguntas y obviamente con esas habilidades críticas del pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico. En cuanto al tema de investigación, Fabio, también lo mencionaste, creo que es bien importante el tener protocolos que garanticen la transparencia, la trazabilidad, la reproductibilidad de los mismos. Con esto para evitar esa gran proliferación de información llamada papers, que se pueden convertir justamente en contenidos que no necesariamente son originales y que obviamente pues es un simulacro que se podría dar, ¿no? En cuanto a la información, que son como refritos de lo que ya existe y que la inteligencia artificial nos permite conjuntarlo. Y obviamente mucho se da en la gestión universitaria, también el caso de los servicios estudiantiles o servicios escolares, en donde pues sí, ya hay chatbots que nos ayudan a tener mucha información inmediata. Eso es maravilloso. Sin embargo, el factor humano siempre va a ser fundamental, ¿sí? Porque la empatía, el entendimiento de un buen servidor, de una buena persona, porque se dan los casos opuestos, también hay casos opuestos, pues nos ayuda a que justamente debería haber algo que humanice más a la inteligencia artificial y que obviamente se tengan esos algoritmos que resuelvan realmente las dudas administrativas, pero sí, siempre como con esa limitante que ahora no debería ser limitante, sino más asimilando a los seres humanos. Insisto, esos tres ejes rectores deberían ser la ética justamente que nos permita combatir sesgos y obviamente discriminaciones invisibles. La seguridad que nos permita blindar la información que, pues tú sabes, a veces queda súper expuesta y que obviamente la garantía de la privacidad sea un hecho. La responsabilidad, mantener justamente, sobre todo en las universidades, esa autonomía frente a cajas negras tecnológicas o intereses, ¿no? De corporativos. Digo, es un poco lo que deberíamos tener y que justamente esta transformación tecnológica futura sea más humana, en donde justamente se tenga un ecosistema de inteligencia que no sustituya justamente ese potencial académico, de investigación y por supuesto humano. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. León, y si pueden decir de qué institución vienen, porque para no leer las bios de cada uno, si pueden presentarse cada uno rápidamente. Gracias, León. Claro, claro. Mi nombre es León Palafox. Yo doy clase en la Universidad Panamericana y también soy parte GBM del Grupo Bursátil Mexicano. Aquí digo, es un tema que a mí me interesa mucho porque, por un lado, podemos tener el enfoque de tratar de regularla, controlarla y decirle a los alumnos no usen inteligencia artificial, pero la realidad es que la van a utilizar. O sea, la realidad es que el mundo profesional, una vez que salgan de la universidad, que es cuando nosotros dejamos de tener control sobre los alumnos, se la van a pedir. O sea, la inteligencia artificial es el nuevo Office. O sea, muchos aquí se acordarán, finales de los 90, todo el mundo pedía Office, todas las universidades corriendo para dar cursos de Excel, de Word, de PowerPoint, porque en el mundo empresarial se empezó a pedir Office. Yo escuchaba maestros que decían, no, es que eso va a pasar, ¿no? Y hoy en día no concebimos un profesionista que no sepa utilizar estas herramientas. Entonces, para mí la inteligencia artificial es lo mismo. O sea, en 10, 15 años no se puede concebir de un profesionista que no sepa utilizar estas herramientas y entonces es una responsabilidad de las universidades prepararlos para eso. Y yo iría incluso más atrás, incluso a nivel preparatorio, nivel secundaria. Y ahí justamente me parece que es obligación y responsabilidad de las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, adaptarse al cambio. No, donde adaptarse al cambio no es decirle, oye, el examen lo vas a hacer con lápiz y papel y no vas a utilizar una computadora porque necesito estar seguro de que tú lo hiciste. Porque esa será la última vez que ellos utilicen lápiz y papel. O sea, ¿para qué estamos preparando a los alumnos? ¿Para que puedan hacer el examen que yo les estoy poniendo o para que puedan enfrentarse al mundo profesional de allá afuera? Si es para el examen, adelante, pónganlos a hacer examen con lápiz y papel y a lo mejor pasan el examen. Pero una vez allá afuera nadie los va a poner a hacer eso. Y me parece que es un reto interesante para todas las personas que estamos en educación, porque 2 generaciones atrás, o sea, no nos vayamos tan lejos, hace 20 años, el reto más grande era la calculadora. O sea, no usan la calculadora en el salón de clase. Y ahora el reto es no utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digo, ya con eso termino mi intervención, pero sí me parece que la orientación que tenemos que darle es un cómo sí lo vamos a meter al salón de clase y cómo vamos a preparar a los alumnos, ¿no? Donde simplemente decir, no, yo me voy a quedar en la forma en la que yo doy clases, porque la forma en la que he dado clases 20 años y me niego a cambiar, no es la respuesta adecuada. Gracias, León. Paola Cícero. Gracias, Ale. Paola Cicero, oficial nacional del sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO. Muchas gracias por la invitación y por estas reflexiones que son tan importantes y oportunas. La relación de educación y tecnología tiene muchos años y ha pasado por diferentes momentos de la evolución tecnológica. Ya más o menos apuntaba, por ejemplo, León, el tema de la calculadora, ¿no? Que en su momento pues fue uno de los elementos tecnológicos, digamos, ¿no? Que se introdujo en la educación. Pero bueno, en nuestro país, desde mucho tiempo atrás, ¿no? La telesecundaria, internet, computadoras, en fin. La inteligencia artificial es parte de esa relación, pero me parece que no es igual a otras por su transversalidad y por su impacto, porque no solo modifica cómo hacemos las cosas, más rápido, más eficiente, mejor, sino cómo pensamos, qué valoramos, qué capacidades cultivamos y cómo accedemos al conocimiento. Ya empiezan a publicarse diferentes estudios, uno muy reciente publicado por MIT, que documenta algunas de las consecuencias o implicaciones neuronales y conductuales en relación con un experimento que hicieron con 54 personas a lo largo de 4 meses y vieron el impacto que pudiera tener en términos de comportamiento, de memoria, de capacidad cognitiva, de desempeño neuronal, lingüístico, etcétera. Entonces, no es, digamos, una tecnología más, ¿no? Como en las anteriores, sino yo creo que es diferente. Y en este sentido, pues la educación superior en particular no puede limitarse a enseñar a estudiantes a usar la inteligencia artificial de manera exclusivamente instrumental, digámoslo así, sino que debe formar, como decían, sobre todo José Luis, hasta ahora, pues usuarios críticos y revalorizar ciertas habilidades humanas. Y en ese sentido,
no es lo mismo aprender inteligencia artificial o con inteligencia artificial que aprender sobre inteligencia artificial. Necesitamos, retomando el comentario de León, que la inteligencia artificial es el nuevo Office, no puedo estar más de acuerdo, efectivamente, y por eso creemos que es necesario un nuevo concepto de alfabetización digital, una alfabetización digital 2.0 que incluya pues alfabetización algorítmica, ¿no? Que explique por lo menos 3 dimensiones, ¿no? La tecnológica, cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se utiliza, porque muchas personas creen que es casi magia, ¿no? O que es infalible y que carece de sesgos, lo cual todos aquí sabemos que no es así. También, pues, una parte, por supuesto, práctica, cómo se usa de manera responsable, ética, cuáles son sus límites, y con una dimensión humana, ¿no? En UNESCO siempre creemos que en estas discusiones debemos poner los derechos humanos y el medio ambiente en el centro. No es una discusión exclusivamente tecnológica o técnica, sino sobre todo humana, ética, y se debe de hablar del impacto en las personas, en los derechos humanos, en el medio ambiente. De tal manera que la educación superior pues debiera formar, como tú bien dices, Ale, para no quedarse pues anacrónica, ¿no? En un momento completamente fuera de la realidad, pues debería, se encuentra, digamos, en una encrucijada para formar estudiantes y docentes capaces de utilizar la inteligencia artificial, por supuesto, para mejorar la docencia, la investigación, los servicios administrativos, como comentaba hace un momento, pero también al mismo tiempo, pues, promover la conciencia, la responsabilidad, la ética, el uso crítico, etcétera. Desde UNESCO tenemos diferentes estudios y reportes como el GEM Report de 2023, que se aboca a tecnología y educación, no solo inteligencia artificial, sino en general tecnología, y otros estudios y reportes sobre la importancia, pues, de además generar evidencia, y evidencia en nuestro caso, pues, para México, ¿no? No es lo mismo los usos, estudios y demás en otros países, en otras latitudes y con otras características, que hacerlo en México. Mencionó hace un momento León desde, que él consideraba desde secundaria. Mi pregunta sería, ¿desde secundaria sí, por qué, o por qué no en primaria, o, o hasta universidad? En fin, justo son las discusiones que deben de tenerse para al final del día lograr, creo que el objetivo, que es pues un equilibrio, ¿no? Entre lo tecnológico y lo humano, pensamiento crítico, creatividad, juicio, ética, también complementado con todas las ventajas que esta tecnología nos ofrece. Gracias. Gracias, Pau. Irán Calvo. Muchas gracias, Iram Calvo, del Laboratorio de Ciencias Cognitivas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional. Pues yo creo que estamos por primera vez ante algo que podemos llamarle una inteligencia que no es humana, dependiendo de lo que nosotros consideremos como inteligencia o no, pero en muchos aspectos pareciera ser una inteligencia, ¿no? Y que nos pone además en un modo de duda o de cuestionamiento incluso, donde nos vemos reflejados parcialmente en muchas de nuestras actividades. Y creo que la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a transformar este proceso de enseñanza-aprendizaje con esta nueva herramienta con la que contamos? Creo que a diferencia de otros cambios que hemos tenido muy fuertes, como se ha mencionado, Office, una calculadora, ahora tenemos la posibilidad de dialogar con este nuevo artificio, ¿no? Y en este diálogo podemos encontrar cosas sobre nosotros mismos, porque es una especie de espejo que nos refleja tanto las cosas positivas como quizás las negativas que puede tener la humanidad. Y justamente es en este reflejo donde creo yo que debemos centrar nuestra atención, no tanto simplemente ignorándolo o eliminándolo, sino decidiendo también hacia dónde queremos que nos transforme esta misma herramienta. Y aquí es donde es de vital importancia el tener esta alfabetización de la cual ya se habló, donde además se entienda no nada más qué podemos hacer, perdón, cómo nos puede beneficiar, cómo podemos ser más productivos. Ya lo sabemos, ¿no? A lo mejor hacíamos un artículo al mes, pues ahora hacemos 5, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho. Y la verdad es maravillosa esta herramienta para eso, para hacer ensayos, etcétera, ¿no? Pero más allá de ello es
cómo queremos transformar nuestra forma de pensar, y ya se decía también entre los más pequeños, ¿no? Desde primaria, secundaria, que ya están en contacto con esta entidad o con esta forma de trabajar para no ponerle una especie como de personalidad, pero pareciera que la tiene, ¿no? Que es fabricada. Centrarnos en cómo va a afectar nuestras relaciones sociales. Muchos usuarios, por ejemplo, empiezan a articular o a redactar un poquito como un LLM. ¿Por qué? Porque a lo mejor han leído tanto, han interactuado tanto con herramientas como ChatGPT y otras, que se empieza a pegar, ¿no? Ahora es la forma inversa, ¿no? Ya no solo el humano le da forma a la herramienta, sino la herramienta le está dando forma al humano y a la sociedad. Entonces, bueno, es aquí donde quisiera yo poner este punto, donde tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sea este futuro? Otro problema también del que ya se ha hablado mucho es qué pasa cuando los textos, la mayoría de los textos que están en Internet ya no son de humanos, sino son generados automáticamente. Y ya lo vemos en LinkedIn. El 80% de las publicaciones ya tienen el tono clásico de, pues creo que es ChatGPT, pero especialmente para este tipo de cuestiones, donde empieza a contar, ¿no? SAS, tenemos un panel, estamos juntos, y de repente viene una idea maravillosa, fantástico, ahora todos vamos a pensar en el futuro, ¿no? Más o menos con oraciones cortas, es el tipo de oraciones que genera, y pues ya está inundado de ello LinkedIn, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los nuevos modelos se entrenen en estas nuevas producciones ya artificiales en lugar de las humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el punto que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Rinam. Ricardo, con una perspectiva también un poco diferente seguramente que nos darás, pero quiero poner sobre el panel también, 75% de las empresas dicen tener problemas para encontrar talento. Entonces, creo que es importante ver que está desconectada la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, hablando de la generación de talento, lo que está, la currícula universitaria, versus, ¿no? Por otro lado, lo que realmente afuera en el mercado se está buscando. Creo que también es importante tocar ese tema. Ricardo, que también tú tienes la cachucha de Coparmex. Correcto, Ale. Muchas gracias. Ricardo Bolaños, vicepresidente de Innovación Nacional de Coparmex, empresario. Y yo quiero poner 3 puntos rápidos antes de empezar con la respuesta de la pregunta. Y lo primero, para que realmente tuviera un impacto en la educación, es que hay que quitar demasiado mito que tiene la inteligencia artificial. Hablo que me parece que hay demasiado Hollywood, demasiadas redes y demasiada prensa. Y entonces de repente, si los otros que medio sabemos, a veces nos confundimos, pues los que no saben, bueno, me ha tocado escuchar muchas cosas. Creo que antes de querer educar, tenemos que enseñarlos a discriminar qué sí es y qué no es. Y esto no es de inteligencia artificial, esto es de cualquier tema de infoxicación que estamos sufriendo. Ese es el primer punto de base. El segundo que tocaría es, hay que entender que las etapas van cambiando, las eras que vamos viviendo son diferentes. Me voy con la pirámide de sabiduría, empezando con los datos que generan información, la información que genera conocimiento, y con base en el conocimiento generamos sabiduría. Antes, pues nuestra competencia como humanos era encontrar los datos, saber dónde los encontrábamos. Cuando ya estaban los datos, pues nuestra competencia era generar información. Cuando estuvo la información, nuestra competencia era generar conocimiento. ChatGPT ya genera conocimiento. ¿Para qué me pongo yo a competir contra ChatGPT en algo que lo va a hacer muchísimo mejor que yo? Porque lo que me digan, ay, ¿y de dónde saca la información ChatGPT? Del mismo lugar de donde yo la sacaba, de donde la encuentro, de Reddit, de Google, de donde sea. Entonces, pues lo que tengo que hacer es brincarme a la parte de sabiduría para aplicar esa parte humana y entonces a partir de mi humanidad ser más competente. Las tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, siempre desplazan actividades, siempre. Lo que pasa es que ahorita pues, hay mucho glamour y es muy sexy estar hablando de que la inteligencia artificial
va a destruir empleos, pero la realidad es que cualquier tecnología que vean siempre lo ha hecho. Pero también los que han entendido que tienen que ser más humanos a partir de la tecnología son los que han destacado. Y entonces, ahora sí, si unimos esto, pues la educación, a mi juicio, tiene que estar más enfocada en desarrollar nuestra humanidad utilizando la tecnología. ¿Cuál? La que esté en el momento. Si ahorita es inteligencia artificial generativa, eso, si va más adelante cualquier otra cosa que estoy seguro que se va a desarrollar, pues hay que usar eso. Y hay que también ver que los profesores, yo he sido docente durante cualquier cantidad de años, pues no nos pongamos a entrenar a nuestros participantes, a enseñarle a nuestros alumnos con un esquema de yo te digo y tú me repites, y si me repites lo que yo te dije, pues entonces palomita, ¿no? Hay por ahí una taxonomía de Bloom que usamos muchos académicos, donde dependiendo del nivel, que es, por aquí la anoté, que es de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación, si yo me pongo con el alumno a decirle que me esté haciendo una evaluación y en lugar de decirle que me entregue un documento, utilizo un método súper novedoso que es la mayéutica de hace 2000 y cacho de años de Sócrates y me dedico a preguntarle, a forzarlo a que él genere sabiduría a partir del conocimiento que encontró donde lo encontró, con la herramienta que lo encontró. Entonces creo que yo como maestro me estaría haciendo más humano, estaría forzando a mi alumno a ser más humano. Y entonces aquí lo ligo, finalmente con esto cierro, pues con la parte de que las empresas necesitamos más que conocimiento, necesitamos personas que tengan conductas, que sean competentes, que le echen ganas, que lo vean, y eso no me lo va a generar el conocimiento, me lo va a generar la disciplina de tomar una clase, seguir un programa, cumplir con una serie de cosas, que eso no lo sustituye y no es el conocimiento, es la disciplina que te genera el estudiar cualquier cosa, puede ser desde un curso corto hasta un diplomado, una licenciatura, una maestría, un doctorado. Eso sería. Gracias, Ricardo. Edith Contla, de Ahora Chat. Gracias. Sí, Edith Contla, soy cofundadora y directora de estrategia en la TAM, en Aurachat AI. Y pues bueno, desde la perspectiva de desarrolladores, considero que la inteligencia artificial no es una herramienta más, es un cambio de paradigma en lo que estamos viviendo y lo que requerimos es repensar fundamentalmente cómo aprendemos, cómo enseñamos y cómo nos preparamos para hacer el futuro hoy. O sea, no es como el futuro, ¿sabe? En tiempo futuro, sino ya lo estamos viviendo. Y en ese sentido, tomo aquí un dato de una revista indexada que toca un punto muy importante con respecto a la utilización de la inteligencia artificial entre docentes y alumnos, ¿no? Me llamó mucho la atención que de esta estadística que se hizo, el 20% de los docentes, solo el 20% de los docentes reportó estar utilizando inteligencia artificial. El 12% habló de utilizarla como apoyo para alguna planeación didáctica y solo el 8% para cuestión de evaluación de trabajos. Versus a los alumnos, que el 33% mostró utilizar inteligencia artificial. Y bueno, en el caso de los profesores, el 60% manifestó que podían identificar cuando los alumnos no utilizaban inteligencia artificial. Ahora, los alumnos, hay un mayor porcentaje que utilizan IA y también dentro de ese mayor porcentaje de los alumnos, igual el 60% habló o manifestó que pudieron pasar desapercibidos de que el maestro notara que usaba inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto me hace pensar muchísimo en cómo está tan dispar la misma opinión, ¿no? O sea, en el mismo porcentaje, en distinto sentido, y es ahí donde considero que hay que actuar. Actuar en el sentido de involucrar desde la vista del desarrollador, qué problemática vamos a resolver en el sector, para poder entonces hacer una planeación de qué soluciones vamos a dar basadas en inteligencia artificial, utilizando ecosistemas de los distintos modelos que utilizamos los desarrolladores para hacer un planteamiento de solución. Y aquí algo
que considero que es importante establecer comités interdisciplinarios entre estudiantes, profesores, empresas, iniciativa privada y tecnólogos, que permita justamente que haya esta integración de necesidades claras por parte del usuario final, del personal docente administrativo y también las propuestas de los tecnólogos y los desarrolladores para dar una solución específica, ¿no? Otra de las cosas que considero donde se puede utilizar muchísimo la inteligencia artificial es para el bienestar estudiantil. O sea, acabamos de ver ahorita una invasión en noticias de qué está pasando al interior de instituciones donde podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial que permita masificar este bienestar estudiantil, ¿no? Que eso es algo preocupante y que debemos tener. Ahora, con respecto a los empleos y ¿qué hay de esto? Evidentemente voy a tocar algunos puntos de género, ¿no? Porque es algo que en lo personal siempre estoy haciendo alusión. Y pues bueno, considero que generar esta simbiosis ética entre humanos e inteligencia artificial, que veamos a los estudiantes no solo como usuarios de tecnología, sino como co-creadores de la tecnología, es sumamente importante y fundamental, ¿no? Y bueno, en la cuestión de empleos, esta parte de involucrar a los estudiantes desde el nivel superior en el desarrollo y que utilicen la tecnología que ellos mismos crearon, pues evidentemente va a generar una fuente de inspiración para tomar carreras en STEM y carreras que hoy seguro la matrícula deberá estar migrando hacia las necesidades que está planteando el desarrollo tecnológico, ¿no? Y lo que tenemos hoy, pues justamente partiendo del tema STEM y género, pues evidentemente solo el 12.9% del porcentaje total de mujeres que ocupan cargos en STEM, pues es lamentable, ¿no? Que tengamos una participación tan pequeñita de 3.6 millones de empleos en STEM, solo el 12.9% están ocupados por mujeres. Y de ese porcentaje chiquito, el 35% son auxiliares y técnicas en ciencias exactas, el 13% nada más son profesionistas en sistemas computacionales y el otro 12% son coordinadoras y jefas de área. Diferente a los 3.2 millones de hombres empleados en sectores de STEM, donde el 67% son auxiliares y técnicos en ciencias exactas, el 10% profesionistas en sistemas computacionales, ¿no? Entonces, considero que esta parte es importante, que haya esta preparación desde el nivel superior, que seamos fuente de inspiración de cómo el desarrollo es asequible, cómo el desarrollo está al alcance, ¿no? de los nuevos cargos. Y otra de las cosas que vemos, digo, nosotros en la empresa lo hemos notado, todo nuestro cuerpo de ingenieros son muy jóvenes, ¿no? Entonces, siempre buscamos que haya esta paridad de género y nos cuesta trabajo encontrar mujeres, o sea, mujeres calificadas y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en que hemos lanzado iniciativas para impulsar a las mujeres también en la parte del sector empresarial, en alta dirección, que se preparen para saber contratar inteligencia artificial y para saber aplicar y utilizar inteligencia artificial. Entonces, creo que también esta parte el sector educativo pues puede ampliar esta oferta hacia el sector empresarial. Eso es importante y fundamental, no vernos separados, ¿no? Gracias, Edith. Claudia Jiménez. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Claudia Jiménez del Tecnológico de Monterrey. Actualmente estoy impartiendo la materia de Ética e Inteligencia Artificial desde la Escuela de Humanidades y Educación. Para mí es una clave súper importante para transformar la educación superior, es la gobernanza. Sin gobernanza, digamos que la IA es moda, ¿no? Y con gobernanza es capacidad institucional. Entonces, la IA para mí debe integrarse como infraestructura académica crítica. Ya lo decían los ponentes anteriores, no solo son herramientas, no solo es capacitar en herramientas, sino que se deben visualizar, digamos, tres capas.
la capa de uso pedagógico, la capa de soporte, digamos, institucional y una capa de gobernanza y ética, ¿no? Para esto es súper importante la profesionalización de líderes clave en el ecosistema. ¿Mediante qué? Mediante certificaciones y programas que cuenten con estándares nacionales, internacionales reconocidos. Diseñar como segundo paso, digamos, y ejecutar, si es posible, una estrategia nacional de alfabetización en IA, que sería alineada, como ya lo dijeron anteriormente, por las recomendaciones de la UNESCO, por ejemplo, los principios de derechos humanos. ¿Para qué? Pues para habilitar, digamos, todas estas capacidades digitales desde la educación básica, si es que entra desde la educación básica hasta la alta dirección, ¿no? Con certificaciones profesionales, certificaciones de habilidades digitales para educación en las instituciones académicas, ¿no? Y bien importante, ya lo decían también, impulsar esta visión humanista e innovadora de la IA, donde la tecnología exactamente sirva al florecimiento humano y no al revés, ¿no? Y que promueva exactamente lo que está diciendo Edith, que promueva la equidad también y respete la diversidad de cultura de México, ¿no? Como cuarto punto, yo pondría también el catalizar ecosistemas de innovación abierta, ¿no? O sea, también empezar a diseñar todos estos laboratorios, hubs universitarios, emprendimientos sociales que incluyan justo toda esta alfabetización en proyectos de impacto económico y social responsable. Ya lo está haciendo Singapur, por ejemplo, con los sandboxes y otros países donde podemos traducir, digamos, todos estos laboratorios de IA responsable en nuestras universidades y exactamente buscan exactamente llenar este vacío, ¿no? Entonces, de manera general, sería establecer todos estos mecanismos participativos de gobernanza, ¿no? Integrando exactamente justicia algorítmica, sostenibilidad ambiental, transparencia, posicionando, yo creo que a nuestro país, si se lleva, digamos, estas cuestiones, podría ser un referente regional de IA en ética, ¿no? Y platicando un poquito con Ale en ocasiones anteriores, estamos hablando sobre la modernidad líquida, ¿no? Esta modernidad líquida en donde la incertidumbre, la velocidad del cambio, pues finalmente lo que demandan son anclas de certidumbre y procesos centrados en las personas. Y por eso tan importante este Human in the Loop, que finalmente articula exactamente la innovación. O sea, sí a la innovación, sí a la tecnología, pero obviamente centrada en el ser humano, en donde la supervisión, pues finalmente lo final es este ojo crítico, el pensamiento crítico, el ojo, digamos, muy observante, con un pensamiento crítico bastante acucioso, en donde el ser humano participa activamente en una o varias etapas críticas de todo, digamos, el ciclo de vida, ¿no? Desde el diseño, desde el entrenamiento, la supervisión, la validación y la toma de decisiones, ¿no? Es, digamos, ver todo el ciclo en su conjunto para asegurar exactamente que todos estos sistemas puedan ser desarrollados de una manera segura, ética y contextualizada. Eso sería mi parte. Gracias. Gracias, Clau. Ale Sánchez. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alejandra Sánchez de PIT Policy Lab. Nosotros somos un laboratorio de políticas públicas con enfoque en tecnología de interés público. Y sí, muy interesante escuchar las observaciones de todos, y a mí me gustaría justo reforzar en el tema del pensamiento crítico, ¿no? Específicamente en estudiantes. Hemos mencionado que ya casi todos usamos o ChatGPT o otro tipo de herramientas de inteligencia artificial, pero creo que esta parte humana de cuestionarnos las respuestas que nos da la inteligencia artificial sigue siendo muy importante, tanto en la academia como en simplemente ser estudiante de universidad, ¿no? O sea, ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial hace muy buen trabajo sintetizando textos, pero no necesariamente en cosas como darte información tan fidedigna. O sea, todavía de repente inventa papers que no existen, y creo que, o sea, generaciones como nosotros vamos a cuestionar los papers, ¿no? Vamos a buscar si sí son reales o no son reales, pero
también generaciones más jóvenes ya lo están usando desde la secundaria. Y creo que, o sea, viendo ejemplos cercanos a mí, no cuestionan lo que dice la inteligencia artificial, ¿no? Si a mí me dijo esto la IA, es verdad, y punto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el aprendizaje? ¿Qué va a pasar con, no sé, siento que puede ser como una caja como echo chamber, en donde solamente se repiten ciertas ideas que no necesariamente están siendo cuestionadas, ¿no? Eso por parte de los estudiantes. Y otra cosa interesante en esto de la educación es la salud mental y cómo este constante, no sé, esta constante actividad con inteligencia artificial puede tener ciertos riesgos, ¿no? Entonces, como que siempre tener esto en mente, la parte ética, la parte de consecuencias. Y hemos hablado de cómo los profesores y profesoras como que fomentan el uso de inteligencia artificial, tal vez sí poniendo lineamientos, pero también la inteligencia artificial es algo nuevo para todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién está capacitando a estos profesores para el uso de inteligencia artificial, ¿no? De dónde viene esto? Em, Creo que me gustaría cerrar un poco con lo que se mencionó del mercado laboral y del desempate que hay entre las habilidades que son necesarias y lo que buscan las empresas. Creo que es algo más sistémico. Definitivamente sí se necesitan ciertas habilidades que tal vez no se estén fomentando y hay que ver ahí cómo hacer ese empate, pero es algo más sistémico. O sea, hoy en día cómo se recluta es a través de sistemas de traqueo automatizado, ¿no? Entonces se descartan muchísimos CVs simplemente por ciertos sesgos que se van reproduciendo. Entonces sí hay que enfocarnos en esta parte de la educación, cómo estamos graduando a personas que van a entrar al mercado laboral, pero también del otro lado, cómo se está reclutando y cómo esto puede afectar también la empleabilidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ale. Noemí Herrera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy parte del TEC de Monterrey, igual, de la iniciativa de educación con equidad y calidad. Y creo que voy a elaborar un poco a partir de lo que estaba diciendo Alejandra acerca específicamente el papel que tiene de la parte de los profesores, porque la transformación de la educación superior en el papel de la IA sí depende mucho de quién miremos, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaban ahorita, es del lado del estudiante, la realidad es clara, ¿no? La IA ya está integrada en su vida cotidiana. Por ejemplo, en el TEC hace un año hacían una encuesta y nos decían los estudiantes que 9 de cada 10 ya utilizaba la inteligencia artificial dentro de sus prácticas educativas. Y técnicamente, pues bueno, la utilizan para buscar información, para resumir textos, corregir gramática, ¿no? Generar borradores. Y sabemos que si entramos, por ejemplo, a TikTok o a Instagram, vamos a encontrar miles de tutoriales de cómo usarla, ¿no? O sea, cómo hacer las cosas, tenemos prácticas educativas y cómo hacerlas súper fácil en minutos, ¿no? Esto nos dice que la apropiación social de la IA, pues ya ocurrió entre los jóvenes. El tema aquí es que, y es quizás el gran riesgo, es que no lo han hecho con la parte de la manera ética necesariamente, ni con esta conciencia de sesgos, riesgos o límites que puede tener esta parte. En cambio, el panorama de los profesores es muy distinto, como decía Alejandra y como ya se mencionaba anteriormente, aquí el uso, o Edith lo mencionaba, justo el uso de los profesores en la inteligencia artificial es bastante limitado, ¿no? También incluso en la parte del TEC que veíamos que eran como 5 de cada 10 profesores, y si nos vamos a educación pública, la cifra es mucho mayor, y si vamos en algunos estados, pues vamos a ver que la cifra es mucho más grande, ¿no? Y entonces tenemos como esta diversidad de prácticas en el que algunos profesores van a optar por prohibir su uso dentro de lo que están utilizando, dentro de la práctica pedagógica, algunas justificadas, por ejemplo, lo que mencionaba Paola acerca de este estudio del MIT, en el que nos habla de que hay un problema que pueden reducir el compromiso cognitivo, de debilitar el pensamiento crítico y demás, pero aquí lo que la evidencia nos dice, y todavía es mixta respecto a los efectos que tiene el pensamiento crítico, es que todo depende de la forma en cómo enseñemos o cómo lo integremos en los procesos pedagógicos, ¿no? No es lo mismo llegar y decir como, ok, esto ya llegó y úsalo como te dé Dios a entender y familiarizarte, que el hecho de que te explique cómo funciona y cómo podemos potenciar estos resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos otros casos, hay profesores en que en que en sus prácticas ya para evaluar pueden decirte, ok, adjúntame los prompts que utilizaste para hacer ciertas tareas, ya sea de código, ya sea para revisión de textos, o algunos en que los están enseñando cómo utilizarlo abiertamente,
y vamos a tener como prácticas muy distintas. Por ejemplo, ustedes recordarán como el hallazgo reciente de este avance que tuvieron con el Popocatépetl, ¿no? De que pudieron como hacer como todo un mapeo 3D, y entonces eso nos permite como pronosticar con anticipación el tiempo de erupción que pueden tener, y esto permitiría salvar como miles de vidas, ¿no? Y esto me parece que es el horizonte hacia donde podría apuntar la educación superior, a un uso de la inteligencia artificial que potencie la ciencia, ¿no? Que salve vidas y que multiplique las capacidades humanas, ¿no? Aquí me parece que el reto sí es crucial, sobre todo en educación superior, porque, y me parece que en todos los niveles educativos, porque esto de la inteligencia artificial ya ha permeado los diferentes niveles educativos, es que el profesorado tiene diferentes habilidades, porque tenemos profesores de diferentes generaciones y su integración para el uso de las tecnologías es muy distinto, ¿no? Y eso es como un gran reto, ¿no? Entonces, a nivel institucional, también podemos ver que el reto no está resuelto, y no es porque falten preocupaciones, porque tenemos foros de inteligencia artificial, creo que en todas las escuelas, porque tenemos este observatorio de inteligencia artificial y comités y demás, pero me parece que todavía las políticas claras sobre el uso de la IA siguen diversificadas, siguen estando a discrecionalidad, y esto es algo que al menos dentro de lo que nos corresponde como en el futuro de la educación superior, no puede depender solo del estilo individual de cada escuela o de cada profesor, ¿no? Y aquí me parece que sí me gustaría hacer mucho énfasis en que no solo basta de hablar como la IA en la educación, ¿no? O cómo usar estas plataformas, sino también la primera parte es primero hablar de la educación sobre la IA, y esto implica hacer esta parte del proyecto en el que todos, tanto estudiantes, docentes, autoridades y la población en general, aprenda cómo funciona, cómo se usa, qué riesgos conlleva, porque no solo lo tenemos dentro de las prácticas pedagógicas, sino lo tenemos en todo, ¿no? Por ejemplo, este Zoom tiene ya una extensión que tiene inteligencia artificial. Y la segunda es también la educación en IA, ¿no? Y esto sí habla de poder cerrar brechas que también tenemos dentro de los mercados internacionales, ¿no? De hablar de alfabetización algorítmica profunda, donde dominio de habilidades tecnológicas, análisis de datos y demás, ¿no? Entonces, algunos hablaban de cómo enseñarlo desde secundaria, pero por ejemplo tenemos estos casos de Corea, de casos de Estados Unidos, donde estamos enseñando esta parte desde la primaria, ¿no? Incluso si buscamos algunas cosas cómo hacer algunos prompts ahí o algunos códigos, hay niños que están enseñando esto, ¿no? De la India, por ejemplo, en cómo se pueden resolver. Entonces, me parece que justo, coincidiendo un poco con lo que nos precedían antes, pero me parece que sí hay que hacer actividades sobre la gobernanza clara, ¿no? Que dé certidumbre, sobre todo en esta política rectora de cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en este manejo ético y sobre la formación de IA dentro de las clases, ¿no? Solo así me parece que vamos a lograr que esta IA se convierta, o bueno, el uso de la IA se convierta en algo pues, tan natural, como mencionaban en las preguntas que nos mandaron, o como algo que sea una herramienta como una biblioteca o un correo universitario, ¿no? Y hasta aquí dejaría mi participación. Gracias, Noemí. Rafael Morales. Hola, ¿qué tal? Rafael Morales desde la Universidad de Guadalajara y también de la Academia Mexicana de Computación. Yo quisiera resaltar 3 puntos. El primero es que los problemas que estamos viendo asociados a la inteligencia artificial en la educación realmente ya existían desde hace mucho tiempo. Una educación memorística, una educación expositiva, una educación orientada a la transferencia de una gran cantidad de conocimientos que en su gran mayoría son inútiles, son problemas que ya existían desde mucho antes. Simplemente la inteligencia artificial está actuando como una especie de medio de contraste que nos deja ver muy claramente los problemas que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Por un lado, pues atender a las teorías y las metodologías existentes y validadas desde el siglo pasado o incluso desde antes. Comentó Ricardo el tema de la mayéutica. Bueno, eso ya existía desde hace siglos. Las teorías del constructivismo, del aprendizaje situado, del aprendizaje significativo y todo lo que conocemos hoy como metodologías activas existen desde hace décadas. Simplemente no se han usado de manera extensiva en la educación y es en gran parte el problema que tenemos, ¿no? Por otro lado, el formar no en adquirir conocimientos que, como dije, en gran parte son inútiles, sino formar en competencias transversales, como ya se ha comentado, pensamiento crítico, colaboración, resolución de problemas, creatividad, una serie de capacidades que son útiles para la vida, que son útiles para el mercado laboral, que son útiles para el desarrollo profesional
es la universidad, es el espacio universitario, el espacio idóneo para desarrollar todas estas competencias. El otro tema, el otro punto es el tema de la alfabetización. Ya se ha comentado el tema de la alfabetización digital. Lamentablemente nos quedamos con Microsoft Office, como se comentó previamente, la alfabetización digital en las escuelas y en gran parte de las... Se congeló, ¿verdad? Sí, Rafa, estamos teniendo problemas con tu conectividad. Vamos con Carmen Díaz Novelo y cuando regreses te damos la palabra. Muchas gracias. Qué gusto estar Yo ¿Me aquí con todos escucha? ustedes. Ya, sí. Perfecto. Y cierro nada más con el tema de digitalizar la universidad, pero no digitalizar la universidad para hacer más de lo mismo, más de lo que ya hacemos, sino digitalizar la universidad para hacerla más ágil, para hacerla más flexible, una digitalización centrada en la transparencia, en hacer los procesos más visibles para poder aplicar mecanismos de mejoramiento, digitalización universitaria centrada en el estudiante y también una digitalización que respete la privacidad de los actores, que no toda la información sea utilizada con fines de vigilancia, ni por la institución, ni por las empresas que hacen uso de esta información. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Carmen Díaz Novelo. Me presento, Carmen Díaz Novelo, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de Yucatán. Y bueno, de verdad que se pasa el tiempo rapidísimo escuchándoles a todos y todo lo interesante que se ha compartido. Lo que yo podría aportar como parte de las experiencias, tanto con el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán y con las instituciones con las que colaboramos desde el Grupo de Inteligencia Artificial de ANUYES, es que nuestras instituciones tienen una responsabilidad social. Por lo tanto, la incorporación de la inteligencia artificial debe responder precisamente a esas necesidades sociales y culturales de cada contexto. Es importante mencionar que nuestras instituciones de educación superior tienen la capacidad de impulsar proyectos locales de investigación, innovación, locales y regionales, que les permite no solo adoptar herramientas, sino también desarrollar soluciones propias. Y aquí estamos teniendo como experiencia que hemos convocado a investigadores del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de nuestras instituciones del Estado y les estamos dando un diplomado en inteligencia artificial, pero orientado a investigadores. Y lo que ellos nos han retroalimentado de estos módulos que ellos van llevando es que ellos mismos ahora están jalando a sus propios estudiantes. Entonces se vuelve una cadena de un uso adecuado de las herramientas de inteligencia artificial. También totalmente de acuerdo con que nuestras instituciones tienen que trabajar en esa gobernanza de la inteligencia artificial. Pero esta gobernanza, que varias de nuestras instituciones ya están en esa construcción de normatividad y lineamientos, no es algo trivial, es un proceso complejo que requiere definitivamente un enfoque estratégico y bien estructurado. Y lo que hemos encontrado en este sentido es que algunas de las estrategias que pueden ser de utilidad para esta incorporación, transformación al interior de nuestras instituciones, es un enfoque participativo. ¿Qué significa eso? Que tanto profesores, investigadores y estudiantes aportan en la creación de estos lineamientos, guías o como querramos llamarles. También se tienen que crear esos principios éticos de los que estamos hablando, pero ¿cuál es, digamos, el valor que podemos dar? Que esos principios deben de estar basados en esa misión y visión de cada una de las instituciones. ¿Por qué?
porque eso va a impactar en las decisiones que la propia institución tome, ese comité, vamos a decir, que se cree para este manejo de la inteligencia artificial, en esas decisiones que se tomen sobre el uso de la inteligencia artificial orientado a estos principios que ellos mismos generaron. En cuanto a la formación, hemos platicado aquí que es básico, es necesario, pero no solamente hacia nuestros profesores y estudiantes. Tenemos que extender, como se ha mencionado, hacia esa alfabetización, a la modificación de los currículos de los estudiantes y también a la educación continua que muchas de nuestras instituciones imparten. Allí hay oportunidad de tener oferta de recursos, de aprendizaje continuo y aplicaciones educativas. Y finalmente cierro con la colaboración. La colaboración, por ejemplo, el diplomado que les comenté, en conjunto con la NUYES, con instituciones del Estado y del país y también con empresa. Tenemos que abordarlo de una manera integral porque realmente estamos ante un reto y ante una velocidad impresionante de los cambios en la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Ana Lidia, ¿cómo estás? Hola Ale, muchas gracias por la invitación y quisiera compartir, ya dijeron muchísimas cosas que también son relevantes y que nosotros también compartimos, pero quisiera compartir mis 3 minutos con una pregunta a Fabio, que si ha identificado ejemplos de universidades que estén integrando IA de forma transversal y con éxito, de los que podamos nosotros aprender. Gracias, Ana. Sí, la verdad que sí. O sea, hay muchos ejemplos, principalmente acá en Estados Unidos. Algunos se empezaron a ver en Latinoamérica, pero eh, se empieza por dar acceso a la gente. Creo que mencioné un poco descentralizado, tener un acceso avalado, centralizado, para que mucha gente tenga acceso y puedan, o sea, y que haya un espacio para que puedan ocurrir esos trabajos transversales, ¿no? O sea, nosotros vemos como una curva entre hoy en día, donde están muchas instituciones en México o hasta acá en Estados Unidos, que es, hay mucho uso de gente personal. Entonces, lo que están haciendo alguien acá, o la otra persona no lo va a saber. Al tener un ambiente en que todos pueden tener acceso y también que el acceso es, otra vez, encouraged desde el punto de vista de la institución, es ahí donde se ve el uso transversal en muchas cosas, ¿no? Yo creo que, o sea, hay ejemplos de imaginas que eso es una tecnología, estaría más en una clase de tecnología o alguna cosa así, pero hay ejemplos en clases de historia donde puedes hacer un chat que es un historiador que estás hablando con alguien en el pasado para aprender. Entonces, hay muchísimos ejemplos que van saliendo en dar acceso a todos. Algunos ejemplos de universidades acá, una que siempre sale bastante, que invita a mucha gente a visitar, es la Arizona State University, ASU. Ellos son muy buenos en no solo hacerlo, pero también vender lo que hacen, porque muchas otras instituciones los visitan para conocerlos, pero hay muchísimas, hay desde Harvard o sea, más tradicionales como Harvard y Princeton, hasta universidades estaduales que yo trabajo, por ejemplo, en Indiana, donde 100,000 alumnos tienen acceso y es ahí donde ves la transversalidad saliendo, porque, o sea, no hay límites en lo que se puede compartir, ¿no? Y mi otra pregunta, me queda 1 minuto, es ¿cómo imaginas o cómo están imaginando en OpenAI que evolucionará la educación superior con IA generativa en los próximos 5 años? Es una buena pregunta. O sea, nosotros lo que hacemos mucho es trabajar en conjunto con las instituciones de educación superior, porque, o sea, entendemos que nosotros somos proveedores de una herramienta ahí que estaría dentro de lo que van a hacer las instituciones. Eh, o sea, hoy por hoy está en ese proceso de cómo, o sea, damos acceso a la gente, pero el próximo paso es cómo podría cambiar algunos de los currículos o la parte de empleabilidad y lo que se puede hacer para después. Pero es un trabajo conjunto. No te diría que tenemos ya una visión de lo exactamente lo que es o lo que va a pasar, pero por eso una parte de lo que hace mi equipo, somos un equipo de 7 personas ahí con universidades, es trabajar con las universidades, hacer forums de higher education para escuchar de muchas universidades lo que piensan ellos, ¿no? O sea, cambia desde la parte de evaluación, creo que alguien mencionó, o sea, tenemos que hacer algo en papel y lápiz, o sea, cómo cambiaría ese tipo de cosas. Mucho viene en las instituciones y nosotros promovemos el intercambio ahí para que se pueda llegar a ideas conjuntas.
Muchas gracias, Fabio. Ya para cerrar, Ale, me encantaría que a través de ustedes, Ania, que han hecho un chorro de trabajo en esta parte de inteligencia artificial, pudiéramos hacer, no sé, un foro también de buenas prácticas o un buen documento de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De lo que se hace ya en las universidades y de lo que podemos compartir. Entonces, pues Sí, muchísimas gracias y perdón por desviarme las preguntas hacia no, Fabio, pero quería también gracias. escuchar de la parte de él porque pues mucho de la que hacemos ya lo han dicho muchos de los colegas que aquí están presentes. Gracias. No, gracias, Ana Lidia, por abrir, por romper la dinámica y abrirlo, porque se vuelve súper interesante. Y creo que nos dan para hacer muchas cosas, y es la visión de Ania. Lo que queremos es que a través de casos de uso podamos empezar a generar acciones con impacto social mucho más grande, ¿no? Y lo que estamos trabajando, y aprovecho, Fabio, para comprometerte aquí, es a poder trabajar con la academia en México y poder llevar a cabo un ejercicio como el que estás haciendo en otros países y poder entender qué cambios se pueden hacer de manera rápida, sin que tenga que pasar por todo un proceso burocrático, qué cambios pueden hacer las instituciones académicas para poder, ya, como dice Edith, o sea, no en el futuro, sino ya poder hacer modificaciones que beneficien tanto a los docentes como a los alumnos. Y como tú acabas de decir, que me encanta, un poco la academia está abriendo sus puertas, ¿no? Y está cambiando este salón de clases, hacerlo algo mucho más abierto, colaborativo, descentralizado, y eso cambia por completo el paradigma de la educación. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar ese es el nombre del juego, ¿no? O sea, cómo empezamos a hacer cambios que realmente cambien tanto la forma en que se está aprendiendo, pero también la forma en la que se está desarrollando e implementando la inteligencia artificial. Alfonso Gobela. Muchas gracias, Ale, por la invitación y a todos ustedes por poderlos escuchar. ¿Sí? Soy del MIT Club de México y dirijo el laboratorio de Learning Tokens en la Fundación Linux. Y tu pregunta, que detonó esta conversación, es si la educación superior es anacrónica. Y me interesaría hablar muy cortito, precisamente sobre el tiempo. Creo que la educación se volvió anacrónica por volverse acrónica, cuando en realidad debe de ser crónica. ¿Qué quiero decir? La educación comenzó a trabajar en periodos largos, fuera de la transformación acelerada de la realidad, cuando lo que sucede ahora es que tenemos el potencial de un aprendizaje vitalicio, no limitado a tiempos ni a paquetes acotados. Y este aprendizaje vitalicio, además de todos los conceptos correctos que manifestaron sobre la IA permite ahora un aprendizaje granular, abierto, en procesos descentralizados que duran toda nuestra vida. Ya no nos vamos a graduar de una universidad, vamos a estudiar toda la vida. Se acabó la graduación, ¿sí? ¿Qué sucede con ello? Sucede que entonces tenemos que ver cómo evaluamos el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje, y cómo comprobamos esos procesos de adquisición de habilidades. Evaluar y comprobar se vuelven las razones de la confianza atrás de la enseñanza-aprendizaje y de la confianza de la capacidad para resolver problemas en el mundo real. Y es precisamente ahí donde nosotros en Learning Tokens trabajamos con pruebas de aprendizaje, pruebas granulares que complementan los certificados digitales, como bien nos
dijo, la perdí en la pantalla, se me movió, ¿sí? Del TEC de Monterrey. Complementa los certificados digitales, pero las pruebas granulares, ¿sí? Nos permiten construir perfiles de talento. Se vuelven una prueba confiable de adquisición granular de habilidades en perfiles controlados por el propio aprendiz, ¿sí? Y que documentan sus caminos de crecimiento humano, y abren también la posibilidad de descubrir los caminos a seguir para adelante. Entonces, aprendizaje vitalicio, aprendizaje granular, con evaluaciones particulares y con pruebas que le permitan a quien aprende, donde sea y como sea, demostrar, ¿sí? Con transparencia, inmutabilidad, trazabilidad, todas las cosas que sabemos que criptográficamente se pueden hacer, demostrar que tienen una cuenta de talento, que tienen una cartera de habilidades, donde conforme aprenden algo, puede ser en un video de YouTube, ¿sí? Puede ser en un prompt, ¿sí? Para ChatGPT. Cualquier interacción que genera enseñanza-aprendizaje, por mínima que sea, con Learning Tokens puede ser registrada, evaluada y comprobada con una prueba existente criptográfica de comprobación de habilidades. Y esos depósitos de talento adquirido en nuestro perfil de talento es el mejor recurso que podemos tener para nosotros mismos y ante los demás. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Julia. Bueno, mil gracias por la invitación. Ale, me voy rápido porque ya estamos todos un poco cansados, aunque ha sido súper interesante escucharlos. Yo quisiera hacer una propuesta concreta. A mí me gustaría la posibilidad de que Ania hiciera un repositorio de referencias. Ya estamos aquí viendo en el chat algunas referencias interesantes. Yo quería contarles de un libro que aquí tengo en mis manos, que a lo mejor conocen, que se llama Brave New Words, que fue escrito por Salman Khan. El que no conozca a Khan Academy, se lo recomiendo mucho, Khan. Él ha revolucionado la forma de enseñar a través de, básicamente, de YouTube. Y él fue uno de los que probó originalmente ChatGPT. Y en este libro, que se llama Palabras Bravas, ¿no? Nuevas Palabras Bravas, explica cómo piensa que va a cambiar la educación, como tú decías, sale de una manera radical por la presencia de inteligencia artificial. Y además, por supuesto, las palabras es lo importante, porque lo que es increíble es que ahora hablamos y la computadora nos entiende. Sí, yo tuve que aprender Fortran cuando estaba estudiando la carrera y ahora resulta que hablas y te entiende. Entonces, me parece que sería buenísimo si se pudiera crear este repositorio. Creo que sería extremadamente útil. Creo que ahí Fabio nos podría dar referencias seguramente muy relevantes. También les quiero mencionar una cosa que me acaban de contar, que a lo mejor ustedes ya conocen, pero Google acaba de lanzar, o hace poco lanzó, un programa que se llama Learn Your Way, que te cambia la palabra, el texto a como tú eres. O sea, el argumento es que los libros de texto son muy aburridos y no están individualizados y son idénticos para todos. Y con este programa de Learn Your Way, el texto se reconvierte a lo que a ti te gusta, a cómo te gusta escuchar, te pone videos, te pone audio, etcétera. Y eso va a ser también una revolución absoluta en la educación, en este cambio de los libros de texto. Y finalmente, ya para terminar, me gustaría comentarle a Fabio que en la lista de las aplicaciones de inteligencia artificial está dejando afuera algo que es muy importante, que es la comunicación de la ciencia. De hecho, yo acabo de tomar un curso de cómo va a cambiar la comunicación de la ciencia
por la presencia de la inteligencia artificial. Ay, no les dije, yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Energías Renovables y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y efectivamente, Ana Lidia, estamos ahora en un programa macro transversal para lograr justamente lo que tú preguntabas. Y por supuesto, eso se lo comento a nuestra colega yucateca. Sin duda el talento ahí está. Por supuesto que podemos hacerlo, pero tenemos que organizarnos y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y bueno, simplemente incluir el tema, Fabio, cuando dices de lo que está pasando con la inteligencia artificial, en cómo se comunica la ciencia utilizando inteligencia artificial y por supuesto el manejo estadístico de Big Data, porque en realidad yo y mis colaboradores trabajamos estadística de una manera diferente, con muchísimos datos, gracias a lo que pues el machine learning y este tipo de técnicas de manejo de datos que no son inteligencia artificial generativa, pero también son inteligencia artificial. Y bueno, eso sería todo y mil gracias de nuevo por la invitación. Y si estás de acuerdo con mi idea, Ale, te puedo mandar una lista de referencias Buenísimo, que yo tengo. Ok, buenísimo, Julia, lo hacemos. Muchas gracias. de nada. Saif, Gracias, muchas gracias, Ale, por la invitación. Es un gran honor estar aquí. Quería compartirles un poco sobre lo que estamos haciendo en la UNAM, especialmente sobre esta pregunta de la transversalidad. Por ejemplo, dentro del área de ingeniería en computación, algo que hemos implementado es que todas las clases al final tengan módulos en donde les enseñamos a los estudiantes cómo pueden hacer lo que aprendieron en el semestre, también ahora con inteligencia artificial. Entonces, esto se vuelve bastante útil, creo, porque creo que en el futuro los estudiantes van a estar trabajando de la par con la inteligencia artificial. Y entonces, si ellos aprenden cómo hacerlo de un modo eficiente y además con la ayuda del profesor, creo que se vuelve un proceso mucho más creativo y mucho más efectivo de enseñarles a los alumnos cómo trabajar a la par con inteligencia artificial generativa. Por otro lado, también quería compartir y hablar sobre el tema de las micro credenciales que pusieron ustedes sobre el tema. En la UNAM también algo que hemos estado haciendo es crear mini cursos en donde los estudiantes completan cursos sobre inteligencia artificial y son cursos que duran muy poco tiempo, o sea, por ejemplo, a lo mejor 2 horas, pero se les da una micro credencial que les sirve para ponerle en su CV y para mostrarle a los empleadores que ya tienen esa habilidad. Porque ahorita, por ejemplo, a lo mejor toman varios cursos en Google, etcétera, pero no tienen modo de mostrar, ¿sabes qué? Yo ya soy un experto en estas áreas de inteligencia artificial. Entonces, creo que es importante como educadores estar pensando cómo facilitamos este proceso de que las personas puedan mostrar esas credenciales. Ahorita también estos microcursos los hemos abierto a diferentes poblaciones. Por ejemplo, personas que a lo mejor estuvieron un tiempo encarcelados y ahora ya están regresando al mundo de trabajo. Ellos especialmente necesitan poder tener buenas credenciales para encontrar más fácilmente trabajo, porque de por sí ya tienen mucho estigma. Entonces ahorita estamos creando cursos justamente para ellos, para facilitarles la reincorporación laboral. Entonces, bueno, esto es un poco sobre lo que estamos haciendo y creo que sería muy bien, por ejemplo, colaborar y ver cómo podemos unir fuerzas y compartir, por ejemplo, qué es lo que nos está funcionando para enseñarles a los alumnos sobre la inteligencia artificial y cómo la pueden implementar en sus carreras. Gracias. Y de nuevo es un gran honor estar aquí. gracias, Saif. Igualmente tenerte. Ana Ceci, Hola a todos, muchísimas gracias. Pues creo que soy la última. También voy a ser muy rápida. Coincido con lo que la mayoría dice y antes de hacer mi aportación, Ale, me gustaría que se hiciera otro foro como este, pero en donde a lo mejor la mitad de los invitados también sean del sector empresarial, porque creo que vale la pena también escuchar desde su punto de vista qué es lo que están viviendo a la hora de recibir a los egresados, ¿no? Y por otro lado, creo que también otro tema importante que vale la pena agregar en este es la educación superior, por supuesto, va a cambiar, seguirá cambiando.
ahora con la inteligencia artificial. Y mi tema, que es ciberseguridad, pero que es muy parecido en términos, va muy ligado con inteligencia artificial, pero que en términos además de demanda de profesionales y de capacidades, pues estamos carentes de profesionales. Creo que también vale la pena hacer una revisión de los requerimientos de la educación profesional, de la educación superior, más allá de hacer un examen y llegar con cierto promedio de las preparatorias y de la educación media superior. ¿Qué les está faltando? Porque yo he tenido conversaciones con diferentes profesores universitarios que dicen, me están llegando con poca atención, me están llegando con déficit en términos de matemáticas y de muchos otros conocimientos que las universidades en algunos momentos pueden ayudar a equilibrar o emparejar, pero no siempre se puede hacer, ¿no? Y bueno, me gustaría completar y aportar mi parte de un modelo de educación superior que yo me imagino un poco en mi mundo ideal, que esté conformado por 6 pilares, ¿no? Y aquí va a entrar un poco mi tema de ciberseguridad, en donde primero las universidades tienen que adoptar marcos reconocidos en el uso responsable de inteligencia artificial. Esto es muy importante para que el uso del mismo sea responsable, sea seguro. Hoy ya hay marcos como el NIST, que ya tiene su marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial. El nuevo estándar internacional de la ISO, que es el 42001, que es el sistema de gestión de inteligencia artificial, que lo que busca es principalmente implementar políticas claras de privacidad, de seguridad, de transparencia y evaluación de impactos, ¿no? El segundo tiene que ver con un currículo transversal y estas micro credenciales apilables que me parecen fantásticas, en donde, como dijeron, ¿no? Si yo estoy pudiendo estudiar capacitaciones muy cortas, muy pequeñas, pero que me dan cierto reconocimiento y cierta especialización, que éstas se puedan adjuntar al CV, que sean visibles, que permitan dar reconocimiento a estas capacitaciones. El tercero que a mí me encanta y me parece fabuloso tiene que ver con que hoy me parece que todo el sistema educativo en general, una de las grandes deficiencias es que enseña de la misma manera para todos, cuando no todos podemos aprender de la misma manera. Y en esto la inteligencia artificial sí puede dar un valor importantísimo en términos de personalizar con base en las características de estudio de cada quien. Y creo que ese va a ser uno de los grandes retos al momento de integrar la inteligencia artificial ya de manera muy completa como parte del sistema educativo. El otro pilar, por supuesto, es esta capacitación importante a los docentes. Sabemos que hoy también yo creo que uno de los retos importantes a nivel docencia es que pues hay docentes con todos los perfiles, con todos los niveles pues de edad, en donde en algunos casos todavía hay resistencia y en otros casos pues hay una adopción importante. La educación a los docentes y en términos de que abracen estas plataformas digitales, abracen la inteligencia artificial como nuevos mecanismos y métodos de enseñanza, es fundamental. Y por otro lado, algo importante es también el uso de la inteligencia artificial muy bien controlada, muy bien moderada, que no se me malinterprete, pero en términos también de salud mental en los universitarios, que eso también me parece un punto importante que pocas veces pues se toma en cuenta. Ana Ceci, ¿cuál fue el primer pilar? El primer pilar fue el tema de el uso, adoptar por las universidades todos los marcos de ciberseguridad para el uso Ok, responsable y seguro de la inteligencia artificial. sí, buenísimo. Muchas gracias. Oigan, la verdad es que yo también, ahorita que comentaste que nos falta como la otra parte, ¿no? La parte de la industria. Me parece que esta mesa la debemos partir en dos y tener una segunda parte con gente, con representación más también de sociedad civil y de la industria. Pero ha sido riquísima esta conversación. Yo no me quisiera alargar más tiempo, la verdad, para mantener estas mesas muy, muy
muy eficientes. Y quisiera yo nada más cerrar agradeciéndoles de su tiempo y de nuevo por compartir todo su experiencia y sus conocimientos. Creo que es uno de los temas más importantes que tenemos que estar abordando con acciones concretas que podemos empezar también a implementar, no solamente de política pública, pero también de política institucional, dentro que se puedan empezar a hacer. Y también dentro, como lo dijiste, Alfonso, como es una educación constante durante toda nuestra vida, también cómo empezar a llevar esta recapacitación, reconversión, pues a la gente que ya está fuera, ¿no? De las universidades. Y estoy hablando de chavos que incluso salieron hace unos meses, ¿no? Que también ya necesitan seguir generando habilidades y estas microcredenciales. Entonces, hay otra parte que me parece muy importante que no se tocó, que es el tema de infraestructura, para volvernos desarrolladores, para volvernos realmente jugadores de inteligencia artificial, y generar capacidades completas, no solamente de usar las plataformas que hoy existen, sino también de desarrollar, pues necesitamos acceso a infraestructura, a cómputo. Entonces, me parece que eso también se vuelve un punto bien importante que tenemos que hablar de las universidades, ¿no? O sea, de cómo podemos tener este acceso a la infraestructura. Y ahorita dijo Fabio algo bien interesante, ¿no? Que puede ser descentralizando estos hubs de cómputo y que se pueda tener acceso. La UNAM tiene cosas interesantísimas, que se pueda tener acceso a esta infraestructura, ¿no? Y que no solamente ciertas carreras puedan tener acceso a esto, sino que sea transversal. Creo que hay mucho todavía que abordar, pero me gustaría partir. Están invitados a la siguiente, le vamos a poner fecha pronto, pero yo sí quiero aprovechar que está Fabio aquí, que es el experto de OpenAI en el tema de educación, para que Fabio nos dé un cierre con las ideas y bueno, lo que estás viendo para países también como México, Fabio. Sí, muchas gracias Alejandra, gracias Andrea, gracias a todos aquí por la invitación. Me encantó oír mucho lo que le hablaron todos. Yo creo que un poco para encerrar, hay lo que aprender en los dos sectores que mencionaste, ¿no? Yo acá trabajo con instituciones de educación. Yo creo que el beneficio de trabajar con este lado es que son mucho más cooperativas entre sí que las organizaciones. Difícil tener un panel con tanta gente de organizaciones compartiendo lo que hacen el día a día. Pero también el lado que yo veo donde las corporaciones sí tienen unos ventajas es en la velocidad de adopción. Y es ahí donde creo que Ana fue una de las últimas que habló pensando en el mercado laboral, ¿no? Que vamos viendo que la gente va saliendo a trabajar y esa distancia entre lo que tienen acceso hoy en día un estudiante y lo que va a tener, o sea, en su ambiente de trabajo, donde va a estar justo enseguida, o sea, nada más se separa más y más, ¿no? Porque la tecnología va muy rápido. Entonces, es un poco una provocación un poco en pensar o sea, es muy interesante la parte de colaboración, pero también cómo moverse rápido y adoptar algo nuevo. Y mucho para encerrar, o sea, nosotros tenemos un foro, un Higher Education Forum. Yo le puedo pasar, creo que después a Andrea, los links los puse acá, pero yo creo que no puedo compartir con todos. Y les invito a todos a participar. Hay un link de cómo es el foro y también para inscribirse. Pueden poner mi nombre como alguien que les dio un referral ahí, que es un buen sitio para ver más desde el punto de vista académico, o sea, qué hacen otras universidades y compartir ideas. Hay muchos eventos y webinars, ejemplos como estos, que pueden aprender un poco más y ver cómo hacen las otras instituciones y también participar y dar sus ideas. Pero otra vez más, agradezco mucho la invitación. Me encanta trabajar con Latinoamérica, a pesar de estar acá en Estados Unidos ya hace 8 años. Me encanta cuando trabajo con Brasil o con otros países de Latinoamérica y México también, que viví ahí. Entonces, muchas gracias por invitarme acá. Gracias, Fabio. Gracias, Andrea. Y bueno, desde acá, gracias a Nico, que hoy no pudo conectarse. Gracias a todos ustedes. Esta conversación sigue. Como dije, nuestros documentos son dinámicos, pero ya me llevo cosas que hacer. Vamos a implementar dentro de la ANIA el acceso a mucho más archivos, documentos que podamos estar llenando entre todos. Julia, tú ahí me ayudarás.
Y la idea es que la parte de academia la podamos ir complementando todo el tiempo de qué se necesita y también empezar a compartir casos de uso, porque ahorita lo comentaron Carmen, lo que están haciendo en Yucatán, lo que están haciendo en la UNAM, Saif, Julia, en MIT, Alfonso, y creo que estos casos de uso son lo que tenemos que compartirlo, porque es la forma en la que otras universidades, otros docentes se pueden dar idea de qué pueden empezar a hacer de manera muy ágil, muy rápida, para empezar a hacer un cambio real en este modelo enseñanza-aprendizaje. Pues muchísimas gracias a todos. Nada más les pido una foto, que prendan sus cámaras quienes no la han prendido. Ahí todavía sí está Pau, Cícero, Alexandra, para una foto de esta mesa. Y vean la puntualidad. 8:31 estamos cerrando la mesa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que descansen. Gracias, hasta luego. Chao. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.